Ese es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te haga cómplice de su falta. Aquí el Señor está enseñando a nosotros, los llamados latinos, morenos e indios nativos, que es necesario enseñar la verdad a su hermano, a su papá, a su mamá, a sus vecinos. Que eso importa porque este tiempo es un tiempo muy crítico. Vámonos para leer rapidito. Ese es el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Porque ahorita la mayoría de nuestro pueblo, los llamados latinos, morenos y nativos indios, no entienden lo que dice el Señor. I want to put out there for YouTube copyright. YouTube copyright. If you hear music in the background, YouTube is not our music and we are not playing the music. All right, we just want to put out there for YouTube. All right. Ese es el libro de Ezequiel. Ezequiel 3. Ese es el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 6. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahweh, hijo de hombre. El Señor está hablando a los elegidos, ¿ok? A los elegidos, ¿ok? Los elegidos del pueblo de Israel, los llamados latinos, indios, nativos, hispanos, morenos, africanos, americanos y además, base en la semilla de su papá, ¿ok? Dice, hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Para la casa de Israel, no dice la iglesia cristiana, dice para la casa de Israel. ¿Ok? Hermano, tiene un minuto por la palabra de Dios. Mira, Señor, mira, suscríbase. No, leer el nombre de mi canal de YouTube primero. Póngalo en su teléfono, eso importa, porque sabe que nosotros vivimos en el último tiempo. Ahorita hay la guerra entre Rus y los americanos, usted sabe. Ok. Ese es el libro de Ezequiel, capítulo 3, el versículo 16. Dice, hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel, para la casa de Israel. No dice a todo el mundo. Es el problema de ese mundo, es el problema del cristianismo. Y de, como se dice, democracia, porque la gente no enseña la verdad. Todo lo que enseñamos el gobierno, los políticos, okay, sus sacerdotes, los pastores, son nada más que mentira, ¿eh? Mentira. Okay, mentira y nada más, no enseña la verdad. Ahorita la verdad es más, ese, ¿cómo se dice? Ese como una cosa muy, ¿cómo se dice? Muy peligroso. Porque la mayoría se enoje. El momento que la verdad saque o viene del boca del Señor, la mayoría se enoje. ¿Y qué va a suceder pronto? Será la destrucción, la muerte. ¿Ok? Vámonos para leer lo que dice el Señor, eso importa. Dice, hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oye una palabra que salga de mi boca, eso es lo que dice el Señor. El momento que ustedes recibí la palabra de Dios o ustedes encuentran a un israelita, hermano o hermana que está enseñando la palabra de Dios con sinceridad y verdad, es necesario, como se dice, obedecer. Es necesario escuchar, es necesario, porque la palabra de Dios es la vida. Los leyes, los mandamientos son, como se dice, la fundación de la vida. Si la palabra de Dios no es vida, si la palabra de Dios no es vida, hermano, tiene un minuto por la palabra de Dios. Ok.
hermana, ¿tiene un minuto por la palabra de Dios? ¿Y por qué usted no tiene tiempo a Dios? Let's go. Dice, hijo de hombre, te he puesto como vigía para la casa de Israel. Si oye una palabra de que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirá de mi parte. Inmediatamente, eso es lo que dice la palabra. No dice mañana, no dice como se dice la próxima año. Dice directamente, automáticamente necesitamos hablar a su hermano, a su vecino. No se importa qué posición tiene él o ella, no se importa. ¿Ok? ¿Ok? Porque la palabra de Dios es la fundación de la vida. ¿Ok? Vámonos para leer Jeremías 6. Jeremías 6 y 16. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 6. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 17. Dice, le puse entonces centinelas. Estén atentos cuando toque la trompeta. Cuando toque la trompeta. ¿De qué trompeta está hablando el Señor? El Señor no ha hablado de ¿cómo se dice? De la trompeta que ustedes piensan. No, la trompeta aquí es la palabra de Dios. La trompeta aquí, en ese versículo, Jeremías 6 y versículo 16, la trompeta es la palabra de Dios. Los leyes y los mandamientos de Dios, de tal manera que es escrita en la Biblia. Ok, en la Biblia es más que 10 mandamientos. Es más que 63 leyes y mandamientos, más. Ok. Y dice, les puse entonces centinelas. Estén atentos cuando toque la trompeta. Dice, estén atentos. So, necesitamos escuchar la palabra de Dios. El momento que usted encuentra a un hermano o una hermana que te enseñamos la palabra de Dios, hey, necesitamos escuchar. Eso es lo que dice el Señor. Ok. Dice, estén atentos cuando toque la trompeta. Y también contestarán, no queremos atender. Ezequiel capítulo 3 y versículo 18. Si le digo al malvado los que pecan contra el Señor. Hermano, tiene un minuto. Ajá. Dice, si le digo al malvado, vas a morir. Al malvado el Señor dice, vas a morir. La gente piensa que es de broma. La gente piensa que la palabra de Dios es broma, es como se dice, novela, es como soap opera, es como Univision. Eso es lo que piensa la mayoría. La mayoría de los llamados latinos, morenos y nativos indios piensa que la palabra de Dios es como se noticia de Univision, de Telemundo, de CNN. Eso es lo que piensa la mayoría. El momento que la palabra de Dios saque, hombre y mujer no tiene tiempo. La gente no tiene tiempo. Tiene tiempo para comprar, beber, disfrutar, trabajar, ok, chismear. Pero el momento que encuentro a un hermano o hermana que te enseñamos la palabra de Dios, la gente no tiene tiempo. La gente dice algo precisa. Acuérdate. Y este día, el día que el Señor va a matar a los malvados, y acuérdate de ese día. Será igualmente de tal manera que ustedes piensan. Ok. Y dice, si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta. El malvado va a morir. No se importa lo que piensa. Eso es lo que dice aquí el Señor. ¿A quién? A Ezequiel y a todos los llamados latinos, morenos, indios, nativos, hispanos, africanos, americanos. ¿Ok? Dice, el malvado morirá. Ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti, como a mí, eso es lo que dice la palabra.
El Señor tiene un minuto. El Señor tiene un minuto por la palabra de Dios. Otra vez. Mira, hermano, mira, Cristo dice que el hombre no vive solamente del pan. No puede servir a dos maestros, ¿sí? ¿Cuál es el más importante? Si Cristo regresa ahorita mañana, usted será salvo. Porque eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento, ¿sí? Y acuérdate ahorita la guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Y eso es serio. Ese es muy cerca de Estados Unidos. ¿Ok? El dinero de ese país no vale nada ahorita, ¿sabe? ¿Sabe bien? De esta manera, la palabra dice, arrepiéntase y conviértase que se ha borrado su pecado, ¿sí? Ese es el libro de Ezequiel capítulo 3. Ese es el libro de Ezequiel capítulo 3 y versículo 18. Dice, pero a ti te pediré cuenta de su sangre, como a mí. El Señor dice, a mí pediré cuenta, right? Del sangre del malvado. Pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad. ¿Qué pasó, José? Bien, hermano, ¿cómo estamos? Aquí, ¿no trabajaste ahora? Sí, finito. ¿Finito? Finito. ¿Y por qué tan luego? Solo 5 horas, Señor. ¿Y aquí? ¿Te enseñamos la palabra? No. Si la gente da agua, es diferente. Agua es para nosotros, no pregunta dinero a nadie. Hola. Dice, en cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Esa es importante, ¿eh? ¿Quién vive? Cristo vive y su papá. Comentamos. Y a su pueblo. Comentamos, Señor. ¿Ah? Comentamos bien. Bien, hombre, bien, hombre. Todo bien. Excelente. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive, sí, claro. Cristo vive, sí. Gloria. Gloria todo día, man. Todo día. Yo canto para Dios. ¿Oh, sí? Excelente. Canto del ministerio. Bendición. Bendición. Sí. Eso importa. Eso es lo que hace David, ¿sí, güey? La mayoría de salmo es como canción, ¿sí, güey? Sí, eso importa. Normalmente necesitamos cantar al Señor, solamente al Señor, solamente. Al Señor. Pero la música en ese mundo... No, la música es diferente. Sí. Alabaré. Porque la gente no entiende. ¿Sí? ¿Cuándo hacemos un video live, pues? ¿Un video live? Un video live, ¿cuándo lo hacemos? Es para presentar a la gente. Maybe ¿cómo se dice? La próxima semana. En el idioma tuyo, en el idioma mío, no hay problema. ¿Español? También en el idioma tuyo. ¿En inglés? Inglés, todo, sí. Excelente. ¿Ya? Sí. Ese momento, ese para arrepentimiento. Ese arrepentimiento ahorita a los latinos, morenos y nativos indios. Señor, hola. Señor, tiene un minuto por la palabra de Dios. Oh, thank you, brother. Thank you. I appreciate it. All praises. All praises. All praises. All praises. All praises. Gracias, gracias. Ese es el libro de Juan. Vámonos para leer Juan. Vámonos para leer lo que te enseñamos Cristo. ¿Qué dice Cristo? Que te enseñamos Cristo. Vámonos para leer Juan capítulo 3. ¿Qué dice Cristo a los llamados latinos, morenos y nativos indios? Porque la mayoría vive a la iglesia los domingos, pero no tiene entendimiento. ¿Ok? El pueblo no tiene entendimiento. La mayoría iba a la iglesia cada uno domingo, como ayer. Ayer la mayoría iba a la iglesia, pero no lee la Biblia. Y si lee la Biblia no entiende lo que dice la palabra. La mayoría no entiende. ¿Ay? De tal manera es importante escuchar a los servidores del Señor. Pero la gente del pueblo se rebelde contra el Señor todos los días, man. Ese es el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3 y versículo 3. Yahweh Shai le contestó
Y verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Eso es lo que dice Yahushua Mashiach. El Señor dice, no hay hombre y mujer que sea salvo si no naciere nuevamente. Pero este mundo la gente no entiende. La mayoría piensa que sí, soy cristiano. No, no hay salvación en la iglesia cristiana. No, no hay salvación. La salvación viene de Cristo y de su papá. El pastor no puede salvar. Su sacerdote no puede salvar. No hay salvación en ninguna denominación de la iglesia cristiana. No hay salvación. Ok, solamente de Dios Yahweh, a través de su Hijo Amashiach Yahawashi, el que el mundo llama ignorantemente Cristo. Ok, la salvación no viene de la iglesia, no. ¿Dónde es la iglesia? El momento que Cristo ponga su vida y su sangre y el árbol. ¿Dónde es la iglesia cristiana? ¿Dónde son los cristianos? Y el libro de Mateo, ¿dónde son los cristianos? El libro de Lucas, ¿dónde son los cristianos? ¿Dónde está mencionado cristiano? ¿Y cuál parte Cristo dice que su pueblo es el cristiano? ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? La gente no entiende, ¿ver? Este mundo es el contrario al Señor. Son totalmente ciegos. La mayoría son ciegos, no entienden. Piensa que tiene sabiduría, pero no tiene sabiduría, porque la sabiduría que tiene es la sabiduría de ese mundo. Y la sabiduría de ese mundo es la tontería delante de Dios. De tal manera que dice Cristo, Cristo dice que Yahweh Shai le contesto, y verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la ley y los mandamientos. Los leyes y los mandamientos. Porque la mayoría ahorita, los llamados latinos, morenos y nativos indios son esclavos. Doble esclavo. No sabe, no entiende. Primero son esclavos espiritualmente y segundo son esclavos físicamente. Porque pagamos taxis. Porque si no pagamos taxis, directamente cárcel. Pero no entienden. Porque la mayoría tiene trabajo, sí, está haciendo $100 por hora, sí, vive bien, tiene casa. No entienden, ¿eh? Porque en el reino de Dios, el reino de Cristo, nosotros no voy a pagar no más tasas, ¿eh? No voy a pagar por, como se dice, agua, electricidad. Necesitamos seguridad, no necesitamos seguridad en el reino de Dios. Pero la gente no entiende. Ahorita son contentos y contentas. Piensa que tienen buena vida. Sí, vivimos bien, tienen casa, tienen carro. No. Qué tristeza, ¿eh? Pero la mayoría no entiende. Falta de conocimiento. Osea 4:6. La palabra dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento está hablando el Señor? La palabra, la Biblia. La Biblia, toda la Biblia, de Génesis y el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia. No solamente, supuestamente, Antiguo Testamento o Nuevo, no, toda la Biblia, de Génesis y el libro de Apocalipsis. Necesitamos nacer de nuevamente. Dice que, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Ok, de arriba, del Espíritu Santo. De arriba viene de quién? Del Señor. Pero a través de quién? Cristo. Porque Cristo es el cual, la luz, la calle y la verdad. No hay como Él, no hay como Cristo. No hay hombre en ese mundo como Cristo. No hay, ¿eh? No hay hombre como Cristo. El único, sin mancha, sin pecado, hombre perfecto. Él ponga su vida para, como se dice, salvar a quién, a su pueblo, no a todo el mundo, a su pueblo. ¿Ok? La muerte de Cristo no es para salvar a todo el mundo, no.
All right? Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacer el hombre ya viejo? Porque Nicodemo no entiende lo que dice Cristo. Porque Nicodemo en ese momento no entiende lo que te enseñamos el Señor a Mashiach, no entiende. Por esa razón que dice Nicodemo. Nicodemo dice que ¿cómo renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Igualmente a los cristianos, la mayoría no entiende leer la Biblia. No entiende. Y dice, en verdad, Yahweh Shai le contesto, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede. ¿De cuál agua hablando? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Ok? Dice, el que no renace del agua y del espíritu, Espíritu Santo. ¿Ok? No puede entrar en el reino de Dios. No puede, es imposible. Necesitamos, como se dice, arrepentimiento. Arrepentir. Eso importa. ¿Ok? Y dice, lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Ok? Eso es lo que dice a Mashiach. Pero la mayoría no entiende. Vámonos para leer Mateo. Vámonos para leer Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Este es el libro de Mateo capítulo 3, versículo 3. Versículo 2 primero, Mateo 3 y 2. ¿Ok? Este es el libro de Mateo capítulo 3. Capítulo 3 y 1. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. No predicamos ¿dónde? En la iglesia. ¿Dónde predicamos Juan Bautista? En el desierto, en el campo. Y la junta. Te enseñamos la palabra y la junta. Y no en la iglesia. ¿Cómo lo piensan los cristianos? ¿Cómo lo piensa la mayoría de los latinos, morenos y nativos indios? La mayoría piensa que, sí necesitamos ir a la iglesia. No. ¿En cuál parte de la Biblia? ¿O en cuál parte de los supuestamente 10 mandamientos es escrita que necesitamos ir a la iglesia? ¿Cuál parte? Hermano, tiene un minuto por la palabra de Dios, hermano. Y dice, y empezó a predicar en el desierto. Pablo predica en el desierto. ¿Y dónde están predicando los pastores, los sacerdotes? En la iglesia, Igual tiempo, igual momento, lo que pasa. La gente está haciendo fornicación, adulterio, robando, ladrón. Todas esas cosas la gente está haciendo en la calle, en diferentes lugares. Y el pastor engaña al mundo, al pueblo. Que es venir a la iglesia. Porque ahorita la iglesia, el cristianismo es el negocio. Es el negocio porque el pastor necesitamos dinero para pagar su renta. Eso es lo que dice el pastor. Cristo no recoge el diezmo de nadie. No. Y el diezmo pertenece a los levitas. A usted que no entiende o que no sabe. El diezmo pertenece solamente a los levitas. Y el diezmo no es el dinero. ¿Ok? Leer bien su Biblia. El diezmo no es el dinero. El diezmo es fruta, animales, bebidas, nada más, man. Ahorita el pastor dice, sí, necesitamos pagar renta. No, man. ¿Ok? Y dice, este era su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Juan Bautista? ¿Cuál es el mensaje de Amashiach Yahweh Shai? ¿Cuál es el mensaje de los apóstoles? ¿Cuál es el mensaje de los profetas del Señor? Escucha lo que dice.
Renuncien a su mal camino. Eso es lo que dice el Señor. Renuncia a su mal camino. Porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Está muy cerca. Ahorita, un buen ejemplo es, como se dice, la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Como se dice, OTAN, como le dicen en inglés, NATO. Pero la gente no se preocupe. La mayoría no se preocupe porque piensa que sí, tiene la seguridad, tiene bomberos, tiene la policía, tiene cámara aquí y allá. Y la gente piensa que sí, todo eso es normal. No. Ok. La destrucción de Babilonia, la rama. La destrucción de Babilonia, la rama. Y Babilonia, la rama, base en la Biblia, el libro de Revelación o Apocalipsis, y base en el libro de Daniel, el libro de Aseas, y el libro de Jeremías 50 y 51. Babilonia es Estados Unidos. Babilonia es Estados Unidos. No es la iglesia católica de, como se dice, de Italia. No, man. Babilonia, base en la Biblia, es Estados Unidos. Babilonia, la rama, la prostituta. Vamos para leer y dice: renuncia a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refiere el profeta Aseas. Hermana, hola. Hermana, ¿tiene un minuto por la palabra de Dios? No, no tiene un minuto. Excelente. Y dice: es a Juan a quien se refiere el profeta Aseas, cuando decía: una voz grita en el desierto. Una voz. Juan Bautista, una voz. Una voz. Dice: una voz grita en el desierto: prepare un camino al Señor, haga su sendero recto. ¿Qué significa? Arrepiéntase. Arrepiéntase y conviértase. Eso es lo que dice. Eso es lo que significa. Arrepiéntase y conviértase. Eso es lo que dice el Señor.